Antes de seguir, les invitamos nuevamente a seguir las redes sociales de Andy. En X está como @Andy_Colombia y en Instagram como @AndyColombiaOficial. Entonces ahí pueden compartir sus experiencias del día de hoy. Y vamos ahora a hablar sobre el futuro de los mercados de carbono. Y para esto vamos a llamar al escenario a Juana Hernández. Ella es Senior Associate Carbon Market Policy de MSCI. Adelante, Juana, el escenario es todo tuyo. Gracias, María. Okay, ¿y si tengo que atrasar? Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, tengo el reto de hacer esta presentación al final de 2 días de una jornada larga. Espero que la haya logrado hacer ligera y sobre todo que les deje los mensajes claves de hacia dónde va el mercado de carbono. Muchísimas gracias a Rubén, Carlos y a toda la Andy por la invitación y por poner este tema como uno de los temas claves en las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Voy a empezar contándoles un poco quién es MSCI porque me imagino que para muchos de ustedes estas 4 letras no quieren decir mucho. MSCI a nivel global es uno de los líderes en provisión de datos, herramientas e inteligencia para la toma de decisiones de inversión, para el mercado financiero, para los fondos de inversión y para todos los demás. Y además es el líder a nivel mundial en datos ESG. Se habló mucho, lo dijo el Banco Mundial, WWF, Da Vivienda, como los inversionistas internacionales, sobre todo, hoy en día para tomar sus decisiones de inversión están mirando cuáles son todo lo que están reportando en sus informes de sostenibilidad, pero además mucho más allá de eso. Y somos nosotros quienes les brindamos a ellos toda esa información. Además, desde el equipo del mercado de carbono, del que yo hago parte, nos enfocamos también en acompañar a ustedes, a todas las empresas, a navegar el cada vez más complejo mercado de carbono. Acá un poco les cuento lo que hacemos y lo que tenemos. Voy a pasar brevemente por esto. Nosotros miramos desde los datos corporativos, rastramos a más de 15.000 empresas, mirando cuáles son sus emisiones de alcance 1, 2 y 3, no solo con lo que reportan, sino nosotros también tenemos nuestras propias metodologías de cálculo de estas emisiones. Miramos a qué se están comprometiendo en sus metas y además de eso, cómo están usando los créditos de carbono para darle cumplimiento a esas metas. Tenemos también 20 índices de precios hasta el momento, donde miramos cómo van con inteligencia artificial y también con distintos acuerdos que hacemos con desarrolladores de proyectos y con exchanges, como donde se maneja todo el mercado, las transacciones y ahí hacemos seguimientos de dónde están los precios determinados por los distintos tipos de proyecto y también hacia dónde van en el futuro. Entonces tenemos también proyecciones del mercado voluntario de carbono a nivel global, de la demanda, de la oferta, de los precios hasta 2050, hasta 2050 y en esto también quisiera resaltar que también tenemos un trabajo muy importante que hemos realizado, sobre todo en el último año, de también tener información desagregada de cuánto cuesta establecer proyectos de carbono de los diferentes tipos de proyectos a nivel global, incluyendo Colombia. Desde nuestros temas de política en Guidance miramos más de 180 organizaciones que están marcando las políticas que rigen el mercado a nivel global y tenemos perfiles de país mirando tanto el mercado voluntario como el regulado, incluyendo Colombia. También tenemos también datos de 15.000 proyectos de carbono a nivel global, más o menos 120 datos de todos estos proyectos. Y por último tenemos nuestros ratings, nuestras calificadoras de la integridad de los proyectos, que es un tema tan importante que mencionaron un poco Carlos y Francisco en el panel anterior y que yo también tocaré, por supuesto, en la presentación. Entonces les voy a hablar de 4 cosas hoy.
Uno, voy a hacer una introducción al mercado de carbono porque sé que acá todos tenemos un conocimiento diferente sobre el mercado y pues a veces se llegan estas discusiones como muy normativas o sin entender un poco como desde dónde estamos partiendo y en qué consiste el mercado. El segundo, cuál es el contexto, entonces ahí también les iré diciendo en cómo se encuentra el mercado hoy en día, cuáles son los retos que se están enfrentando y 4, para dónde vamos y cuál es el camino para escalar el mercado y que realmente sea esa fuente de financiación climática que tiene el potencial de ser. Quiero empezar por recordar qué nos trae acá, por qué estamos hablando de sostenibilidad ambiental. El año pasado, todos los reportes de temperaturas rompió el récord en el año más caliente. Llegamos a los 1.46 grados por encima de los niveles preindustriales. Y nosotros, desde el MSCI Net Zero Tracker, hemos estimado cuánto queda para acabarnos ese carbon budget para llegar al 1.5 grados que han recomendado los científicos o a los 2 grados, que es el otro tope del que se ha hablado. Tenemos 2 años. 2 años para que ya las temperaturas sobrepasen los 1.5 grados. Y tenemos más o menos 16 años para llegar a los 2 grados. Entonces, ¿qué es un crédito de carbono? Un crédito de carbono es una reducción o remoción de emisiones relativa a lo que hubiera sucedido sin ninguna intervención. Entonces, para determinar esto, ¿qué se necesita? Primero, determinar una línea base, que es proyectar esas emisiones que hubieran sucedido si no existiera el proyecto. Y lo segundo es después, entonces, poder evaluar y determinar cuáles son las emisiones actuales después de la intervención del proyecto. Esa diferencia entre la línea base y las emisiones actuales son el número de créditos que va a poder emitir un proyecto. ¿Qué necesita para que sea válido ese crédito? Que sea adicional, que haya sido cuantificado adecuadamente, que sea permanente y que sea verificado. ¿Qué quiere decir que sea adicional? En términos financieros, que sea adicional quiere decir que el proyecto no hubiera podido ser viable sin la financiación que trae el mercado de carbono. En términos ambientales, que sea adicional quiere decir que sea una reducción o remoción real, o sea, que realmente sí esté impactando esto en nuestras emisiones globales. Segundo, que sea cuantificado, que quiere decir que se mida con precisión y de forma conservadora esa diferencia entre la línea base que se ha determinado y las emisiones actuales de un proyecto. Que sea permanente es que en el futuro, al paso del tiempo, no se vaya a reversar esas emisiones que se han reducido o se han removido. Y, por último, que sea verificado es que haya un tercero independiente del desarrollador del proyecto que esté validando la metodología con que se establece esa línea base y se hace todo lo demás del proyecto y verificando cuáles fueron las emisiones reducidas o removidas. Hay otros puntos que ahí es donde entra la integridad del proyecto, que es como los cobeneficios que tiene ese proyecto en términos de desarrollo sostenible, el trabajo con las comunidades, que no haya leakage, que quiere decir que el proyecto no esté haciendo que entonces se aumenten las emisiones en lugares vecinos. Y son otra serie de cosas que también se miran cuando se está evaluando la calidad de un crédito de carbono, de un proyecto de carbono. Acá quise traer, esto tiene muchas más palabras de lo que normalmente pondría en una diapositiva, pero teniendo en cuenta que esta es la última presentación y que ya hay poca capacidad de retención de información, quise traerles esto para que después lo puedan revisitar y volver a leer. Es un tema tan importante en este momento y tan coyuntural. Quiero por favor que me levanten la mano. ¿Cuántos saben la diferencia entre un cupo transable y un crédito de carbono? Ok, interesante. Qué bien. Qué bueno que la traje. Entonces, es un tema muy importante porque en este momento, como acaban de hablar en el panel anterior, el gobierno está creando el Programa Nacional de Cupos Transables. ¿Qué es esto? Un cupo transable es
tiene 5 características este mercado. Primero, que es regulado, que es la principal diferencia. Segundo, que el activo que se transa son los cupos. Y cada cupo representa una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente de otro gas de efecto invernadero. El tercero, que el gobierno determina cuáles son las entidades que están cobijadas bajo el mecanismo. Y estas entidades tendrán entonces que adquirir los cupos y posteriormente entregarlos representando el número de emisiones que tenga la entidad en un periodo determinado. El tercero, estos cupos se adquieren en un sistema de subastas que es organizado por el gobierno. Normalmente en las primeras fases de estos mecanismos también el gobierno hace una entrega de cupos gratuitamente, generalmente determinada por sectores. Quinto, ya voy por el quinto, ¿verdad? Sí. Y quinto, quinto es que están los cupos, perdón, se me acaba de olvidar, que están los cupos, y el quinto es que el gobierno establece el tope del mercado, entonces es un mercado con cupos. Y ya con esto, los precios de los cupos están dados por la oferta y la demanda. Es decir, que si las empresas que están cobijadas bajo el mecanismo continúan con su trayección de emisiones sin hacer ningún cambio, que se puede inferir si hay un crecimiento económico que va a ser unas emisiones crecientes, cada vez tendrán que pagar más por esos cupos, porque habrá una demanda creciente de cupos. Algo que me faltó decir, esos topes además generalmente, o lo que se hace, es que van disminuyendo a través del tiempo. Entonces va a haber una demanda creciente, pero una oferta que va a ir disminuyendo a medida que el gobierno disminuya los topes establecidos y además disminuya las alocaciones gratuitas de cupos. Esto lo que hace es incentivar a las empresas a acelerar su descarbonización y a reducir sus emisiones. Acá, como pueden ver en lo que estaba explicando, el rol del gobierno es totalmente determinante en el establecimiento de esos precios. Y es por eso tan importante el rol que juega la ANDI y todos los que están pendientes de esta regulación, porque lo que quede, como quede regulado el mercado, como decida el gobierno que va a hacer estas 5 cosas, va a ser determinante en su funcionamiento. Por otra parte, entonces volvemos a los créditos de carbono. Un crédito de carbono lo que le permite a una empresa es compensar una tonelada de dióxido de carbono. Esa tonelada, otra diferencia es que ya ha sido emitida o removida, ya ha sido reducida o removida en el momento que se entrega un crédito, que se emite un crédito. Y es de una entidad separada de la empresa que los usa y puede haber, además, se puede haber hecho en cualquier parte del mundo. Los créditos son de muchos tipos diversificados de proyectos, ahora les voy a hablar un poco más de esto, y lo mencionaba Carlos también, que son más que Red+, y tienen que seguir metodologías establecidas y validadas por estándares. Hay diferentes clasificaciones o formas de clasificar los créditos de carbono. Una es por los tipos de mitigación. Los créditos pueden ser de reducción o que remuevan, que reduzcan o que remuevan las emisiones. Como está hoy en día el mercado, es que más o menos el 90% son créditos de reducción y un 10% de remoción. Sin embargo, el mercado de remoción, los créditos de remoción están proyectados a crecer, y esto es principalmente porque no existe cero neto sin que se remuevan emisiones. Entonces, en todas las estrategias de sostenibilidad, o como que cualquier empresa que se haya comprometido a cero neto tiene que estar considerando al menos cómo va a utilizar y cuál va a ser su estrategia de créditos de remoción en el mercado para comprar en el mercado de carbono.
Otro es por tipo de proceso o almacenamiento. Entonces están los proyectos basados en la naturaleza y están los basados en la tecnología. La distribución acá en este momento está 40-60 y algo que quiero decir, porque muchas veces es una confusión, es que no todos los proyectos basados en la naturaleza son solo de reducción. También los proyectos que remueven, no solo son los de tecnología como la captura directa de aire, no, un proyecto de reforestación o afforestación es un proyecto basado en la naturaleza y que es de remoción de emisiones. Y otra forma de clasificarlos es por el nivel de implementación. Hoy en día casi todo lo que existe y lo que conocemos son a nivel de proyecto. 99%, eso es realmente 99 punto algo. Solo hay un proyecto en el mercado que ya esté vendiendo créditos a nivel jurisdiccional, que es el de RedMás de Guyana. Pero esto va a crecer, se espera que crezca en los próximos años de una forma importante y está siendo muy importante en Latinoamérica. Ahorita en el New York Climate Week se anunciaron, creo que fueron 2 proyectos distintos de RedMás jurisdiccional a nivel de estado de Brasil. Uno cerró un acuerdo con el Leaf Coalition por un montón de plata y Colombia ha presentado, los departamentos de la Amazonía en conjunto presentaron una propuesta para R3, que es uno de los estándares para RedMás jurisdiccional, de un proyecto de estos. Acá, esto voy a pasar rápidamente, pero lo que les quería mostrar era la foto. Esta es nuestra clasificación de tipos de proyectos, de todos los tipos de proyectos que hay. Y ahí voy a lo que decía Carlos, no es solo RedMás, tampoco es solo energía renovable, hay mucho más que esto. ¿Por qué usar créditos de carbono como empresa? Esta gráfica es de una de nuestras investigaciones y lo que muestra es en el eje X los costos de descarbonización promedio por las diferentes industrias. Cada uno es el costo de mitigación por 1 tonelada de CO2, lo que muestra el eje X. Y lo que vemos en el eje Y, lo que estábamos mirando ahí, es el número de empresas que se han fijado metas SBTI. Y lo que encontramos es que a medida que aumenta el costo promedio de descarbonización por sector, hay una menor probabilidad de que se fijen metas ambiciosas. Y esto es por lo costoso que es poderse descarbonizar y poder mitigar internamente. Acá lo que quiero hacer énfasis es en ese eje X. Como podemos ver, el costo promedio empieza después de los $200 por tonelada. Mientras que ese es el costo interno, un crédito de carbono de alta calidad, de alta integridad, puede estar entre 25 y 125 dólares. Entonces, ahí se ve el beneficio económico, como la racionalidad económica que tiene el mecanismo. Y esto no quiere decir, ay, no, entonces vamos simplemente a comprar créditos de carbono, porque eso no es cómo en la estrategia de sostenibilidad se va a hacer como primer nivel todas las reducciones de sus emisiones que se puede, pero manteniéndose también cumpliendo metas y pudiendo usar créditos para apalancar el cumplimiento de metas y seguir adelante a medida que va avanzando el tiempo y que van disminuyendo esos costos. ¿Cuáles son los factores que impulsan la demanda de los créditos? El primero, y este representa más o menos el 80% de la demanda a nivel global, son los compromisos corporativos climáticos. Esto es carbono neutralidad o cero neto. En Colombia es diferente. Está el segundo, que son los esquemas de cumplimientos. Y este es el principal jalonador de la demanda en Colombia a través de la compensación del impuesto del carbono. Hay otros países que también tienen estos mecanismos, como es Singapur, Sudáfrica, algunos estados de México, Chile y bueno, otros. Otro mecanismo de cumplimiento de los esquemas de cumplimiento es como porcentaje de los requerimientos de cumplimiento de los sistemas de emisiones transables, como el que está ahora mismo avanzando Colombia y en el que en su
En el decreto que publicaron para comentarios creo que lo dejaron en un 10%. Esto también ya lleva ya funcionando muchos años en California. Si quieren ver el ejemplo y cómo ha funcionado allá, hay muchas lecciones muy importantes que aprender. El otro punto, pero acá creo que no he visto que haya aerolíneas, es el esquema de cumplimiento internacional para la aviación internacional que no está cobijada bajo el Acuerdo de París-Corsia. Y el tercero, fuente de demanda son los gobiernos. Lo hablaban un poco también en el panel anterior, y es que el artículo 6 del Acuerdo de París estableció un mecanismo para que los gobiernos también puedan usar créditos de carbono que vienen de proyectos para dar cumplimientos a sus NDCs, sus NDCs. Y esto es, pues, ahí también hay un potencial de financiación climática para los países donde se desarrollan más proyectos que hay que analizar. Acá a la derecha traigo nuestra gráfica de las proyecciones del crecimiento de la demanda del mercado de carbono a 2050. Hay más de 10.000 empresas a hoy que se han fijado objetivos climáticos y metas. Si estas se cumplen, este es bajo nuestro escenario medio. Si esto se cumple, y acá tomamos estas tres fuentes de demanda para hacer las proyecciones, si esto se cumple, podría aumentar la demanda del mercado de 30 a 40 veces en el 2050. Ahora hablemos un poquito de la oferta. Lo que ven acá es la foto de todos los proyectos de carbono que hay a nivel mundial. Los colorcitos son esos tipos de proyectos que les mostré en nuestra clasificación. Tenemos 8.000 proyectos a nivel mundial. Y en el caso de Colombia, como pueden ver, la mayoría son verdes oscuros, que Red Más, o verdes claros, que es restauración de la naturaleza, pero también hay otros proyectos de energías renovables o de gases no CO2, que puede ser como manejo de residuos u otros. Tenemos en Colombia, y esto es un subregistro porque todavía estamos montando a Colcex, que es uno de los registros más pequeños que hay acá en el país, y que tiene un número importante de proyectos que se usan para el impuesto del carbono, 170 proyectos, 171, que han emitido 188 millones de créditos. Y de eso se han retirado, es decir, que se han usado o para dar cumplimiento a la compensación, para compensar el impuesto, o para reportar cumplimiento de alguna meta climática 110. Esto es como un 60%, que es más o menos la misma tendencia que hay a nivel global, cuando se miran los números a nivel global. ¿Cómo están distribuidos esos proyectos? 83% más o menos de reducción y un 17% de remoción, y 81% de soluciones, 81 de soluciones basadas en la naturaleza y un 19 de soluciones basadas en la tecnología. Por último, de acá de hablar del contexto, les traigo los precios. Lo que vemos acá es la dispersión de precios del trimestre pasado, el segundo trimestre del año, por tipo de proyecto. Como podemos ver, excluyendo los nuevos proyectos basados en la naturaleza, que son como carbono azul, estos precios están como entre los $2 y máximo unos ni $15, unos $14. Los precios actuales que hay en el mercado no generan los beneficios para los países donde se están desarrollando los proyectos, ni fomentan el desarrollo de proyectos de calidad. Pero un mensaje esperanzador es que los nuevos proyectos que hay en el pipeline están ofreciendo más beneficios y a precios más altos. También en este mismo trimestre lo que vimos cuando miramos la correlación entre nuestra calificación de calidad de los proyectos y los precios es que esa correlación está aumentando, es decir, que los compradores le están poniendo mejor el precio a la calidad, si se está viendo más esa correlación. Acá también algo que quiero mencionar en el caso colombiano es que con la propuesta que hay en la reforma tributaria de aumentar el impuesto al carbono, y pues con todas las otras aristas que eso puede tener desde la posición, desde la visión del mercado de carbono, eso fomenta, si esto pasa, va a fomentar un desarrollo de proyectos, o podría, de mayor integridad en el país, porque entonces subimos el techo de los precios que hoy están más o menos en unos $6,
a un techo 3 veces mayor, un poco menos, que realmente sí puede representar más lo que cuesta desarrollar un proyecto de alta integridad. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y sobre todo a los que se enfrentan ustedes cuando están para usar créditos de carbono? El primero es la percepción de baja integridad de los créditos. Y esto sigue siendo un problema persistente. En Colombia, pues RedMás es el tipo de proyecto yo creo que ha sido más satanizado por muchos temas distintos. Uno es por cómo se determina la línea base, que son temas muy técnicos, pero también está de cómo se está trabajando con las comunidades, de derechos humanos. En Brasil en este momento, en los últimos meses han salido unos escándalos de tierras relacionados también con proyectos RedMás. Entonces realmente ha sido un tema que ha generado mucho ruido y además que ha tenido mucha prensa, pero la buena noticia es que se están implementando soluciones y vamos avanzando. Desde los registros y las metodologías, han mejorado las metodologías, están mejorando la gobernanza también, se han creado organismos independientes, el ICBCM está dedicado a definir qué es ese un proyecto de buena calidad por los tipos de proyectos y entonces después darle una calificación que es el Core Carbon Principle a las metodologías que cumplen con esa alta integridad, que entonces los créditos que vengan de esas metodologías van a poder tener el sello CCP y darles una clara mensaje a los compradores: esto es un proyecto de alta calidad y generando más transparencia en el mercado. Desde el sector privado están también las agencias de calificación como nosotros, que estamos mirando en la integridad de los proyectos. Hay un mercado cada vez más creciente, aún emergente, de seguros para los proyectos. Y a medida que avanza la tecnología, han avanzado las soluciones de monitoreo, reporte y verificación. El segundo es la percepción de que los créditos de carbono retrasan la descarbonización corporativa. En inglés se llama el mitigation deterrence. Y en esto es lo primero, la jerarquía de la mitigación es clara, como decía anteriormente. Primero es reducir las emisiones y luego compensar con créditos lo que no se ha podido reducir. Pero además de eso, nosotros nos dimos a la tarea de revisar cómo era esta relación entre las empresas que están usando créditos de carbono y lo que están haciendo la descarbonización. Para eso tomamos las empresas del principal índice bursátil de MSCI y miramos sus emisiones de alcance 1 y 2. Y lo que encontramos es que estas empresas, primero, están reportando más sobre sus emisiones. Segundo, se están descarbonizando más rápido las que están usando créditos. Y tercero, además están fijando metas más ambiciosas. Entonces hay que desmitificar esto porque lo que muestran los datos es lo contrario. Tercero es una incomodidad con las afirmaciones de neutralidad de carbono y compensación. Se ha hablado mucho acá de qué comunicar con lo que se está haciendo en temas ambientales, del greenwashing, y es un tema que todavía sigue siendo un problema clave y necesita desarrollarse más. ¿Cuáles son los lineamientos claros para las empresas de qué decir cuando están utilizando créditos para compensar sus emisiones? La Unión Europea tiene el Green Claims Directive, que da lineamientos a sus países, con regulación, y bueno, hay otros, pero todavía hay más que trabajar, y al final, pues lo que esto hace es que no haya incentivos claros para las empresas para actuar a corto plazo y para que entonces se adopte a gran escala el mercado. Entonces, termino con esto de cuál es el camino entonces para que escalemos el mercado y hacia dónde va el futuro. El primero es elevar los estándares de calidad en la oferta de crédito. Ya hablamos de lo que se está haciendo desde los diferentes sectores, los desarrolladores de proyectos también están haciendo un gran esfuerzo en mejorar la calidad y también desde los compradores de créditos hay un rol importante que jugar y es no tomar decisión de compra de créditos solo por su precio, sino realmente mirar la relación de precio-calidad de los proyectos. Segundo, la mayor inversión en oferta de alta calidad, que los inversionistas inviertan en
proyectos de alta calidad. Como decía, estamos viendo que eso está sucediendo. Lo que vemos es que los nuevos proyectos, cuando hacemos nuestros análisis, están teniendo mayor calidad, y a medida que haya más información y transparencia, pues podrán tomar esas decisiones mejor. Tercero, incentivos claros para que las empresas compren créditos, que pueden decir que no vaya a ser que entonces usaron los créditos, están comprometidos, están reduciendo sus emisiones, haciendo todo, y después les salga y terminen teniendo una mala reputación por algún escándalo. Eso tiene que haber claridad. Cuarto, un mercado de comercio bien estructurado, transparente y líquido. Y por último, y algo que acá también quiero hacer énfasis por la coyuntura colombiana, es que haya políticas y regulaciones adecuadas y habilitantes. En este momento, como decían en el panel anterior, hay un gran número de proyectos de decreto y de diferentes regulaciones que están en marcha. Está el Programa Nacional de Cupos Transables, está los cambios al impuesto al carbono, está cómo va a ser la estrategia de artículo 6, y ahora dijeron que también van a sacar como 8 regulaciones del mercado voluntario. Entonces es muy importante que sean habilitantes para que realmente el mercado funcione. Y ya para cerrar, que se me acabó el tiempo y perdón, les traigo acá los números de nuestras proyecciones de a cuánto puede llegar el mercado. Esto lo hacemos cruzando nuestras proyecciones de oferta y demanda, y es, hoy en día el mercado está en unos 2 billones. En 5 años se estima que sea un mercado entre los 5 y 24 billones de dólares. Y a 2050 entre los 30 y 200 billones de dólares. Y con esto también los quiero invitar pues a que entren ya, que los que entran primero también son los que logran aprovechar y se llevan los beneficios del mercado. Entonces, a que actuemos. Muchas gracias.